En la cena de compromiso de mi prima, se rió, espero no terminar como ella, madre soltera con un hijo. Todos se rieron. Mi tío dijo, los hombres no quieren productos usados. Incluso mi madre se rió. Entonces el novio se levantó, se acercó a mí y dijo, creo que deberían saber algo. Antes de comenzar la historia, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para ver más historias como esta. En la cena de compromiso de mi prima Tessa, ella levantó su copa, me miró directamente y dijo, espero nunca terminar como ella, soltera y con un hijo. El salón estalló en carcajadas, no risas educadas, sino carcajadas fuertes y reales, como si hubiera dicho lo más gracioso de toda la noche. Mi tío Rubén golpeó la mesa y añadió, los hombres no quieren mercancía usada, así son las cosas. Incluso mi propia madre soltó una risita mientras alcanzaba el vino. Yo me quedé ahí, paralizada, con la cara ardiendo y el corazón latiéndome a mil, tratando de actuar como si no importara. Pero entonces, sucedió algo inesperado. Dylan, el prometido de Tessa, se puso de pie. No sonrió, no dijo nada al principio, simplemente caminó lento por el salón, hacia mí. Las risas se apagaron, las sillas dejaron de moverse, los tenedores se detuvieron en el aire. Cada persona se volteó a mirar. Y entonces Dylan dijo, creo que deberían saber algo. El salón quedó en completo silencio. Recibí la invitación un mes antes de la cena, cartulina color crema, letras doradas, perfectamente exagerada. Acompáñanos a celebrar el compromiso de Tessa Owen y Dylan Hart. La miré durante un largo rato antes de dejarla junto a una pila de facturas sin pagar. Tessa y yo no nos hablábamos desde hacía más de 6 meses, no desde que hizo un chiste en un baby shower sobre cómo yo coleccionaba pañales y malas decisiones. En ese momento me reí para mantener la paz, pero se me quedó atorado en el estómago como una piedra. No estaba segura de poder soportar una velada entera rodeada de gente que todavía me miraba como si fuera una especie de cuento con moraleja para adolescentes. Aunque ya tenía 32 años, criaba a mi hijo sola, tenía 2 trabajos y mantenía a flote nuestro pequeño apartamento con trabajos freelance nocturnos y muchas plegarias. Casi no voy, pero mi mamá me llamó 3 veces el día anterior. Saria, solo sonríe, come un poco, haz acto de presencia, es solo una noche. No lo dijo en voz alta, pero yo sabía lo que quería decir, no armes una escena, no incomodes a nadie, pasa desapercibida. Así que encontré el vestido más bonito que tenía, que ya tenía 2 años y apenas me cerraba. Le pedí prestados unos zapatos a mi vecina. Dejé que Milo eligiera el collar que usaría, escogió un pequeño corazón de plata que, según él, se parecía al suyo. Cuando llegamos, ya podía sentir la tensión oculta detrás de los arreglos florales y los abrazos falsos. El restaurante era elegante, salón privado, luz tenue y música suave, vinos caros alineados como trofeos. Todos vestían la elegancia como una armadura. Tessa flotaba por el salón con un vestido de seda ajustado y demasiado perfume. Me besó en la mejilla como si yo fuera su tía lejana. «Qué bueno que viniste», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. ¿Trajiste acompañante o solo a Milo? Solo a Milo, respondí. Ah, dijo ella y se volteó para saludar a alguien más. A Milo lo mandaron a la mesa de los niños con un libro para colorear y tiritas de pollo. A mí me sentaron cerca del extremo de la larga mesa cubierta con un mantel blanco, entre mi madre y mi tía Valerie, quien pasó los primeros 10 minutos mostrándome fotos de los disfraces de Halloween de su perro. Eché un vistazo a la mesa. Mi tío Rubén, el papá de Tessa, ya llevaba 3 tragos encima. Mi mamá parecía haber estado tratando de pasar desapercibida desde que entramos. Al otro lado del salón, Dylan estaba de pie tranquilamente junto a la barra, hablando con su hermano menor. Noté cómo revisaba su teléfono constantemente, como su sonrisa se veía forzada. Estaba claro para quién era la reunión. Tessa brillaba bajo la atención, manejando al público con un encanto practicado. Siempre supo cómo hacer reír a la gente. Cuando llegaron los aperitivos, mi madre se inclinó y susurró, «Solo mantén la cabeza gacha, te ves bien». Bien. No hermosa, no fuerte, solo bien. Como si ese fuera el mayor cumplido que podía darme. Asentí. Intenté disfrutar la comida,
Intenté respirar durante los silencios incómodos y las miradas acusadoras ocasionales de parientes que todavía pensaban que mi hijo era una mancha en el árbol genealógico. Hice conversación trivial, reí cuando se esperaba y pasé la mantequilla. Pero por dentro, estaba conteniendo la respiración. No esperaba amabilidad, la verdad, pero tampoco esperaba lo que vino después. Cuando retiraron el plato principal y rellenaron las copas, Tessa se puso de pie. Levantó su copa de champán y golpeó el borde con el tenedor. Esperó a que todos se callaran. Pensé que sería un brindis típico: amor, gratitud, algunos chistes incómodos sobre la planificación de la boda. No estaba preparada para lo que realmente dijo. No estaba preparada para cómo se reiría el salón, y definitivamente no estaba preparada para lo que Dylan haría a continuación. Tessa golpeó su copa con un tenedor de plata y sonrió como si estuviera en un escenario. Esperó hasta que el salón se calmara, todos los ojos puestos en ella, absorbiendo la atención como si la alimentara. Dylan estaba sentado a su lado, en silencio, con las manos cruzadas. Vi cómo sus ojos se desviaron hacia mí por un breve segundo y luego volvieron a la mesa. Parecía cansado. Tessa levantó su copa. Gracias a todos por estar aquí esta noche. No puedo creer que vaya a casarme con alguien como Dylan. Es paciente, inteligente, lo más importante, me soporta. Las risas recorrieron el salón. Su voz era suave, pulida, segura. Pero en serio, solo espero que nuestro matrimonio dure. Odiaría terminar como algunas personas. Giró la cabeza hacia mí, solo un poco, lo suficiente. Hubo una pausa. Quiero decir, soltera a los 30 y con un hijo. Río. El salón explotó. No unas pocas risitas incómodas, sino risas de verdad. Mi tía de hecho se secó los ojos. Rubén golpeó la mesa, jadeando por su propio chiste incluso antes de decirlo. Los hombres no quieren mercancía usada, dijo. Así son las cosas. No puedes cambiar un coche abollado y esperar el precio completo. Se me revolvió el estómago. Miré a mi madre. Ella esbozó una sonrisa débil y alcanzó su vino. Quería desaparecer. Miré fijamente mi plato vacío, mis manos en mi regazo, apretando la servilleta con tanta fuerza que se arrugó hasta formar un nudo. Podía sentir cada mirada dirigiéndose hacia mí, no lo suficiente como para considerarse una confrontación, solo lo suficiente para confirmar el remate del chiste. Yo era el remate del chiste. Pensé en Milo, a solo unos metros, dibujando felizmente una nave espacial en una servilleta. Él no lo oyó, no sabía que estaban hablando de su madre como si fuera un vestido de segunda mano en un cajón de ofertas. La tía Valerie se inclinó hacia mí y susurró: «Ay, cariño», no lo dijo en serio. A Tessa solo le gusta llamar la atención. No era solo atención, era veneno en una copa flauta, servido con el postre. Me erguí, negándome a que me vieran flaquear. Mis mejillas ardían, mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oír la música de fondo. Volví a mirar a Dylan. Se miraba las manos, tenía la mandíbula tensa. No se estaba riendo. Tessa continuó como si nada hubiera pasado. Hizo algunos chistes más, esta vez sobre cómo hizo que Dylan se deshiciera de su consola de videojuegos y cómo él nunca sobreviviría al matrimonio sin ella. Las risas eran más suaves ahora. Algunas personas parecían incómodas. Mi mamá jugueteaba con su pulsera. Nadie dijo nada. Esa fue la peor parte. Nadie dijo nada. Se rieron porque era fácil, porque es más fácil reírse de la mujer que no hizo las cosas bien, la que tuvo un bebé sin marido, la que llegó sola, la que no sonrió lo suficiente o no siguió el juego. Pensé en levantarme. Pensé en tomar a Milo, decir algo hiriente e irme. Tenía las palabras en la punta de la lengua, algo como: «Al menos yo crié a un ser humano mientras tú todavía subías fotos en bikini buscando validación». Pero no dije nada. Me lo tragué. Me quedé sentada y dejé que el calor subiera por mi pecho hasta mis oídos. Respiré hondo y me recordé que estaba allí solo por una noche, que me iría a casa, arroparía a Milo y no volvería a pensar en ninguna de estas personas. Entonces Dylan se puso de pie. No dijo nada al principio, solo empujó su silla hacia atrás y rodeó la mesa. Todos se detuvieron. Tessa parpadeó. Rubén alcanzó su copa. Mi madre miró su regazo. Dylan caminó hasta donde yo estaba sentada.
El sonido en el salón se desvaneció, como si hubieran succionado todo el oxígeno. Me miró, luego miró la mesa llena de gente, la familia con la que estaba a punto de emparentar, y entonces habló. Creo que deberían saber algo, dijo. Nadie se movió. Nadie rió. En ese momento, todo cambió. Las palabras de Dylan golpearon el aire como una piedra arrojada en agua tranquila. Creo que deberían saber algo. El salón no solo quedó en silencio, se detuvo. Cada tintineo de cubiertos, cada risita nerviosa, cada movimiento se congeló. Mi prima Tessa parpadeó, confundida, insegura de si esto era parte de algún brindis sorpresa que ella no había aprobado. Mi tío Rubén bajó su copa. Mi madre se giró ligeramente en su asiento, finalmente mirándome a mí en lugar de a través de mí. No podía respirar. Dylan estaba de pie justo a mi lado ahora, no detrás de mí, no al otro lado de la mesa, justo a mi lado, lo suficientemente cerca como para ver cómo apretaba la mandíbula. Esperaba más humillación. Quizás iba a estar de acuerdo con ellos. Quizás estaba a punto de decir algo de lo que nunca me recuperaría. Me miró, no con lástima, no con vergüenza, sino con algo más, algo sólido. Luego se giró para enfrentar al resto del salón. No creo que pueda quedarme aquí sentado y permitir que esto continúe, dijo. Su voz era calmada pero clara, no fuerte, pero lo suficientemente firme como para que nadie se atreviera a interrumpirlo. Tessa, dijo, mirándola ahora, eso no fue solo un chiste, fue cruel. Ella abrió la boca, pero él levantó la mano. Necesito decir esto. Sus ojos recorrieron el salón. Todos ustedes se ríen de Sia como si fuera una especie de fracasada, como si su vida fuera algo que evitar. Pero lo que no saben, lo que se niegan a ver, es que ella es la persona más fuerte en este salón. Mi corazón martilleaba. No entendía lo que estaba pasando. Podía sentir 20 pares de ojos sobre mí, pero Dylan nunca perdió la concentración. Continuó, hace 2 años, cuando estaba en uno de los peores momentos de mi vida, Sara me ayudó. No solo con contactos para trabajos o ánimo, sino con apoyo real. Me dio su tiempo, su energía, su amabilidad, cuando nadie más en esta familia siquiera notó que yo estaba luchando. La gente comenzó a removerse en sus asientos. La sonrisa de Tessa había desaparecido. Las manos de mi madre estaban fuertemente entrelazadas en su regazo. Cuando me despidieron de mi trabajo en tecnología, caí en una depresión. Empecé a beber demasiado. Tessa me dijo que reaccionara. Su padre me dijo que dejara de ser débil. Pero Saria se preocupaba por mí cada semana. Me ayudó a arreglar mi currículum, me puso en contacto con alguien con quien solía trabajar. Incluso cuidó a mi sobrina cuando mi hermana tuvo una cirugía, solo para que yo pudiera ir a entrevistas de trabajo. Nunca pidió nada, no esperaba reconocimiento. Simplemente estuvo ahí. Se giró hacia mí de nuevo. No me conocías bien, pero viste que me estaba ahogando y me sacaste a flote. Sentí que se me cerraba la garganta, no de vergüenza esta vez, sino de incredulidad. Dylan se volvió hacia la mesa. Así que cuando se ríen de ella, cuando la reducen a un estereotipo, cuando actúan como si estuviera rota o usada, o cualquier cosa asquerosa que Rubén acaba de decir, no están insultando a una figura abstracta, están insultando a la persona que me ayudó a recuperarme. Están insultando al tipo de mujer que desearía que más gente pudiera ser. Tessa se puso de pie ahora. ¿Qué estás haciendo? Estoy siendo honesto, dijo Dylan. He soportado muchas sonrisas falsas y cumplidos superficiales esta noche, pero no voy a quedarme aquí sentado viendo cómo destruyes a alguien bueno solo para hacerte ver mejor. El rostro de Tessa se endureció. ¿Estás tratando de avergonzarme? No, dijo Dylan, eso lo hiciste tú sola. Algunas personas bajaron la mirada a sus platos. La cara de mi tío estaba roja. Mi mamá parecía querer desaparecer. Nadie se movió. Nadie dijo una palabra. Dylan me miró de nuevo. No merecías eso, nada de eso. Quise decir algo, gracias, o quizás estoy bien, pero no pude. Solo asentí. Eso fue todo lo que pude hacer. En un salón lleno de gente que decía quererme, Dylan fue el primero en defenderme de verdad. No a puertas cerradas, no más tarde por mensaje de texto. Justo ahí, cuando importaba. El aire había cambiado. La historia había cambiado.
Y por primera vez en mucho tiempo, no me estaba encogiendo en mi silla. Nadie se movió. El salón permaneció suspendido en ese silencio denso e insoportable después de que Dylan terminó de hablar. Podía oír el zumbido de las luces del techo. En algún lugar a lo lejos, un mesero dejó caer una bandeja. Nadie rió. Nadie se atrevió. Tessa seguía de pie, mirando a Dylan como si la hubiera abofeteado delante de toda la familia. Tenía las mejillas sonrojadas, pero no de vergüenza, esto era rabia, pura y aguda. Miró alrededor de la mesa, buscando a alguien que la salvara, que la respaldara, que redirigiera el foco de atención. Pero nadie habló. El tío Rubén se removió en su asiento y finalmente masculló: «Solo estás sensible, no te lo tomes tan en serio». Dylan ni siquiera giró la cabeza. Mantuvo su atención en el salón. ¿Quieren hablar de emoción? Bien, hablemos de lo que realmente se necesita para criar a un hijo sola, para mantener 2 trabajos, para estar ahí para alguien cuando no es conveniente. Eso no es emoción, eso es fortaleza. Tessa se cruzó de brazos. ¿Estás tratando de decir que tienes sentimientos por ella? Dylan la miró como si no reconociera a la persona que tenía delante. Estoy tratando de decir que la admiro. La respeto. Y quizás si pasaras menos tiempo aparentando perfección y más tiempo escuchando, entenderías por qué eso importa. Las palabras cayeron con más fuerza que cualquier cosa que hubiera dicho antes. Porque ya no se trataba solo de mí. Se trataba de la verdad. Se trataba de alguien que se levantaba en un salón lleno de personas que habían construido su autoestima sobre la jerarquía y la crueldad educada, y finalmente lo denunciaba por lo que era. Mi madre abrió la boca y luego la cerró. Me miró con algo parecido a la culpa, como un reconocimiento de que quizás ella también me había fallado. Durante años me había dicho que me callara, que perdonara, que sonriera a pesar de todo. Quizás estaba viendo por primera vez cuán profundamente me había costado ese silencio. No esperaba una disculpa. Ni de Tessa, ni de Rubén, ni siquiera de mi madre. No estaba esperando redención. Pero podía sentir el cambio. Algo se había resquebrajado. Entonces Dylan se giró completamente hacia mí. No me tocó, no alcanzó mi mano. Simplemente se quedó allí, con esa presencia tranquila y amable que se sentía como protección sin posesión. «Mereces algo mejor que esto», dijo. Crucé su mirada, no la aparté. Esta vez no. Me levanté lentamente, mis manos estaban firmes ahora. Miré hacia la mesa y vi un salón lleno de gente que había pasado años definiéndome por la única cosa que desaprobaban, como si un capítulo de mi vida hubiera borrado todas las demás páginas. Vi a Tessa, furiosa pero en silencio. Vi a mi madre, finalmente sin palabras. Vi a Rubén tratando de restarle importancia con otro sorbo de vino. Y no sentí miedo. Me volví hacia Milo, que seguía dibujando felizmente naves espaciales en la mesa de los niños, ajeno a la tormenta. Levantó la vista y me sonrió. Le devolví la sonrisa. «Creo que nos vamos», dije, sin dirigirme a nadie en particular. No estaba pidiendo permiso. Caminé hacia Milo, lo ayudé a recoger sus crayones y tomé el dibujo que había hecho, un pequeño cohete volando hacia un sol con grandes rayos desiguales. Me lo entregó como si fuera oro. «¿Te divertiste, mi amor?», pregunté. Asintió. «¿Nos vamos a casa?». «Sí», dije, «nos vamos». Dylan retrocedió, dejándome pasar, pero me hizo un leve gesto con la cabeza mientras pasaba. No fue un adiós, fue un mensaje: fuiste vista, importabas, no te equivocaste al mantenerte firme. Al llegar a la puerta, miré hacia atrás una vez. Ya nadie se reía. Tessa estaba sentada, rígida en su silla, los labios apretados en una línea. Rubén revisaba su teléfono como si nada hubiera pasado. Mi madre miraba su copa, sus dedos temblando ligeramente. No necesitaba una disculpa. No necesitaba aprobación. Había dicho la verdad simplemente existiendo, no encogiéndome, no yéndome avergonzada. Y Dylan había respaldado esa verdad frente a todos. Eso era suficiente. Abrí la puerta y Milo deslizó su mano en la mía. Nos fuimos juntos, firmes, inquebrantables. El aire de la noche se sintió diferente en el momento en que salimos. No más frío, solo más limpio, más ligero. Como si el peso que había estado cargando durante años finalmente se hubiera levantado,
no porque alguien me lo quitara, sino porque dejé de fingir que era mío. Milo saltó un poco más adelante en la acera, tarareando mientras ondeaba su dibujo en el aire como una bandera. Lo observé y pensé en lo que había costado criar a un niño que seguía siendo alegre, lleno de luz, incluso cuando su madre había caminado a través del fuego para mantener viva esa luz. Solía ver mi vida a través del lente de lo que había perdido, la relación que no duró, la familia que nunca entendió, la seguridad a la que renuncié cuando elegí tener un hijo sola. Durante años dejé que sus voces me dijeran lo que valía. Absorbí su decepción, llevé su juicio como si fuera mío arreglarlo. Pero al salir de ese salón, de la mano con mi hijo, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No ira, no orgullo, solo claridad. Ya no se reían porque alguien finalmente dijo la verdad. No la historia que construyeron a mi alrededor, sino la historia que realmente viví. No necesitaba a un hombre para validarme. No necesitaba la aprobación de mi familia para que mi vida fuera real. Necesitaba honestidad. Necesitaba que alguien dijera en voz alta que yo era más que la peor versión de sus suposiciones. Dylan no me arregló, no me rescató. Lo que hizo fue más poderoso, me vio. Y al hacerlo, no le dio al resto del salón otra opción más que verme también. Ese momento no fue solo para defenderme, fue para romper un ciclo. El tipo de ciclo que les dice a las mujeres que solo son valiosas si vienen con el empaque correcto. El tipo que llama egoístas a las madres por estar solas. El tipo que etiqueta la fortaleza como fracaso si viene sin un anillo. Mi madre me envió un mensaje de texto más tarde esa noche. Una frase, lo siento. No deshizo nada, pero fue algo. Una grieta en el muro, quizás incluso un comienzo. Tessa no se comunicó. No lo esperaba. No necesito su disculpa. Ya no mido mi valor por lo que ella piensa de mí. Lo que necesitaba era exactamente lo que me permití, dejar un lugar donde me estaban menospreciando y salir entera. Acosté a Milo cuando llegamos a casa. Estaba cansado pero feliz. No preguntó sobre la cena, no preguntó por qué me veía diferente. Solo se acurrucó entre sus mantas y me dijo que me amaba antes de cerrar los ojos. Me senté en la sala, todavía con el vestido, y dejé que la quietud se asentara. Pensé en todas las veces que había deseado ser invisible, todas las veces que había tratado de hacerme más pequeña para no ofender, no avergonzar, no ser el tema de juicios susurrados. No más de eso. He caminado suficiente sola como para saber que nunca necesito disculparme por sobrevivir. He criado a un niño amable, curioso y cariñoso. He construido una vida con agallas, con gracia y con un corazón que siguió latiendo incluso cuando parecía que a nadie le importaba. Así que si alguien alguna vez intenta reírse de eso de nuevo, no me quedaré callada. No gritaré, no lloraré. Haré exactamente lo que hice esa noche. Me levantaré, los miraré a los ojos y saldré de la mano con lo único que demuestra que ya he ganado. No porque sea perfecta, sino porque me niego a rendirme. Si alguna vez has sido de quien hablaban detrás de una sonrisa, si alguna vez te has sentido como el remate de un chiste en una historia que nunca fue justa para empezar, quiero que sepas algo, no eres mercancía usada, no estás dañada, no es demasiado tarde. Eres suficiente, ahora mismo, tal como eres. Y mereces ser vista. Muchos de nosotros pasamos años encogiéndonos para caber en habitaciones donde nunca debimos quedarnos. Pero la sanación comienza en el momento en que dejas de disculparte por tu verdad. Si esta historia te hizo sentir algo, si te recordó tu propia fuerza, tu valor o un momento en el que te defendiste, espero que lo lleves contigo. Tienes permitido ocupar espacio, tienes permitido marcharte, tienes permitido empezar de nuevo. Y si nadie te lo ha dicho hoy, lo estás haciendo mejor de lo que crees. Si sentiste esta historia, dale, me gusta, al video para que otros también puedan encontrarla. Comenta abajo y comparte tu historia, leo cada una de ellas. Suscríbete al canal para más historias que llegan al corazón y no olvides activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas un momento que podría cambiar la forma en que te ves a ti misma. Y si alguien en tu vida necesita escuchar esto, compártelo. Nunca sabes quién está esperando sentirse visto. Gracias por estar aquí.